Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí nuevamente en un nuevo video y esta vez vamos a tratar el tema de los animales que se presentan dentro de la mina. Solamente para aclararles algo. Yo en una mina que trabajé había cierta cantidad de perros en superficie. Y estos perros habían adquirido la gran habilidad de meterse dentro de la mina, a meterse a una profundidad incluso de 400 metros, donde se ubicaba el comedor más cercano. Bajaban por las vías, llegaban al comedor, ya sabían a qué hora más o menos al mediodía, incluso y hasta ya sabían la hora en que había que bajar a la mina al comedor. Y ahí el personal que trabajaba en el comedor les brindaba comida a estos perros, ¿no? Las sobras de los huesos y tantas cosas más de las comidas que se dejaban. Comían los perros y nuevamente regresaban por donde vinieron y salían de la mina a superficie, ¿no? Obviamente estos comedores pues no quedan en lugares alejados, quedan a unos cerca a vías principales donde estos perros salían y de ahí agarraban rápidamente el camino hacia superficie, ¿no? Pero miren, esta es la inteligencia de estos perros y el instinto que tienen, ¿ya? Y he podido ver estos perros dentro de la mina en el comedor, incluso hasta fotos les tomaba, en fin. Pero el tema que vamos a tratar ahora es sobre los lugares bien alejados de la mina. Yo les hablo de lugares que están pues a 3-4 kilómetros, muy alejados de la mina, que no tienen conexión con superficie, abandonados estos lugares, alejados, antiguos, y donde se presentan también animales, y obviamente es otro tipo ya de situación al que nos enfrentamos. Cuando se presentan estos animales, estos ya son hechos paranormales, que ahora les voy a contar. 2 hechos reales, ocurridos a 2 mineros, 2 casos, y un tercero que me ocurrió personalmente a mí, acompañado de un minero. Bien, sin más que decirles, aquí va el primer relato. Este relato se trata de un joven minero, ayudante de perforista. Era turno noche, estaba él y su maestro trabajando en una labor, realizando la perforación. Y el maestro necesitaba cierto tipo de madera para realizar un trabajo. Necesitaba cierto tipo de madera y le dijo a su ayudante para que él vaya a buscar esta madera y regrese lo más pronto posible, mientras él, el maestro, se quedaba ahí solo terminando de perforar la labor. El joven minero, que tendría unos 3-4 años de experiencia, salió y comenzó a buscarlo, la madera que se necesitaba, y no encontraba ese tipo de madera. Se alejó cada vez más del lugar hasta llegar al ingreso de una zona antigua, una labor antigua. Esta labor tenía casi como unos 800 metros de largo y él pasó por el ingreso, pero al mirar hacia adentro vio lucecitas de lámparas mineras al fondo. Entonces él pensó que estaban trabajando, haciendo algún tipo de trabajo, algún personal de la mina, y se metió ahí porque capaz que ellos le podían ayudar a darles el tipo de madera que necesitaba. Se metió hasta este lugar, hasta el fondo, y cuando llegó al fondo solamente vio un empozamiento de agua. Era un empozamiento grande de agua. Estos empozamientos de agua no es ninguna novedad en una mina, porque se originan por las filtraciones de las paredes y del techo. Se va acumulando en el tiempo y se hace ahí como una pequeña piscina. Y vio 3 o 4 patitos nadando. Siempre cuando se presentan estos patitos, por las historias que nos han contado varios testigos, siempre se presentan de a 3 o de a 4. No sé por qué ese número. Solamente escuché una vez una historia de uno que solamente vio un patito. Bien, vio los patitos nadando,
se dio la media vuelta porque en ese momento presintió algo muy malo el joven minero. Le dio mucho miedo porque no podía ser posible que primero él pensó que habían trabajadores ahí porque vio nítido las luces mineras de mineros ahí al fondo, y cuando llega adentro no encuentra estas luces mineros, no encuentra ningún minero, ningún compañero, pero sí encuentra a Patito nadando. Comenzó a sudar frío, se dio la media vuelta y echó a correr. Habrá avanzado unos 50 metros o 70 metros y comenzó a darle un dolor de estómago y mareos fuertes, y luego cayó al piso de rodillas y comenzó a vomitar. Él nuevamente trató de levantarse y a seguir corriendo, pero nuevamente otras ganas de vomitar fuerte, y llegó un momento en que ya no podía levantarse. Arrodillado, comenzó a gatear fuerte por salir del lugar, desesperado y en estado de shock. En ese momento, el maestro minero, que había estado ya preocupado porque su joven ayudante no venía, se había salido a buscarlo. Salió a buscarlo, pasó frente a este lugar antiguo y lo vio ahí tirado en el suelo arrodillado. A su ayudante se metió de inmediato y lo vio vomitando y echando espuma por la boca y totalmente pálido y sin fuerza y temblaba. Lo agarró, lo cargó. Felizmente estos maestros perforistas son físicamente fuertes, son recios, porque imagínense, manipulan, a la hora de perforar, manipulan una máquina llamada Jackleg, que tiene cierto peso, la manipulan. Entonces son personas muy robustas, muy fuertes. Lo cargó rápidamente a su ayudante y lo arrastró hasta afuera, ¿no? Lo arrastró hasta afuera y comenzó a gritar y pedir ayuda. Y de inmediato vinieron por ahí cerca unos mineros que estaban por ahí en el lugar, pero cerca, que pasaban por ahí, y llegaron a socorrerlo. Entre los tres lo llevaron semicargado al joven minero y lo evacuaron a superficie. Antes de eso, obviamente, llamaron a emergencias. Cuando llegaron a superficie ya estaba ahí la ambulancia esperando y lo llevaron de inmediato al hospital más cercano. El joven minero se recuperó. Le tuvieron que realizar algunas transfusiones de sangre y también suero, porque había perdido se había deshidratado horrible en ese proceso de vómito. A los 5 días le dieron de alta, regresó a las oficinas, pero ya para retirarse y renunciar para siempre de la mina. Llegué a conversar con él antes que se vaya, no solamente a mí, nos contó a todos, porque incluso el área de seguridad de salud ocupacional también le preguntó qué había pasado, porque hay que averiguar estos hechos porque es un accidente de trabajo. Y él contó la historia que les acabo de contar. Al final fue un evento paranormal, ¿no? Y bueno, la empresa igual siempre tiene que emitir un informe sobre estas cosas ante las autoridades. Y la emisión del informe dijo que la causa de este accidente había sido por gaseamiento, por inhalar gases, por meterse a una zona antigua. Cosa que no fue así, porque las personas que fueron a investigar al lugar fueron hasta el fondo, vieron la poza de agua, no vieron ningún derrumbe, al joven no le cayó ninguna piedra, ningún derrumbe, no se cayó accidentalmente y le ocurrió algún accidente grave, no había gases tampoco, así que nunca se le encontró explicación a este hecho. Así que salvó de morir gracias a su maestro. Si no, hubiera seguido vomitando hasta fallecer. La siguiente historia es sobre un
minero senior, tenía ya unos 15, 18 años de experiencia, era operador de una maquinaria. Esta maquinaria se encargaba de dar mantenimiento a la vía, a las vías principales de la mina, para que cuando pasen los camiones o las camionetas no se dañen por mal estado de las vías, de las carreteras de la mina, dentro de la mina. Así que este operador con este equipo se encargaba de realizar dicho mantenimiento de vías. Serían 3 de la mañana, 4 de la mañana, le dio cansancio y el operador apagó el equipo, bajó del equipo, habrá caminado unos 80 o 100 metros hasta encontrar un lugar adecuado, que era el ingreso también a una zona ya antigua donde ya no se trabajaba, y se sentó allí a descansar. Comenta que cuando estaba descansando escuchó un aullido como de perro o de lobo que venía de una distancia considerable, porque le llegaba el aullido muy lejano, pero le venía desde esa labor antigua en cuyo ingreso él estaba ahí sentado. Él de inmediato se paró porque no podía creerlo, y él tenía no solamente su casco con su lámpara minera, la cual le encendió porque la tenía apagada para descansar, sino que también tenía él una linterna que era de su propiedad, una linterna en la mano que era mucho más potente que la lámpara minera, y que a él le servía también para de vez en cuando usarla para ver los caminos a larga distancia donde estaba trabajando. Bueno, yo también personalmente, todos los años que he hecho operación minera en la mina, también me ha gustado llevar una lámpara potente en la mano. Me ha servido muchísimo porque ves mucho más allá que una lámpara minera. Bueno, le encendió y le dio la curiosidad, avanzó, dice, unos 30 metros y proyectó su lámpara minera, pero también la linterna. La proyectó hacia adentro de esa labor y dice que él vio como una especie de perro grande de color negro, pero no lo pudo ver muy bien porque estaba a gran distancia, a pesar que la enfocaba con esta linterna potente. Y este animal, cuando vio la linterna que lo estaba, vio la luz de la linterna que lo estaba enfocando, corrió y desapareció. Él no pudo ver muy bien lo que estaba pasando, pero sí veía que como que corría y desaparecía. Por la distancia era muy grande, incluso con la linterna potente que tenía, no podía visualizar muy bien. En ese momento le dio miedo. ¿Por qué? Porque nuevamente él dijo, mejor me voy de acá. Entonces se dio la media vuelta, habrá caminado 10 metros para irse, y nuevamente, pero esta vez de manera mucho más fuerte, el aullido del perro o del lobo. Fuerte. Entonces en ese momento él ya no quiso mirar para atrás y comenzó a correr. Empezó a correr y comenzó a darle mareos también y ganas de vomitar. Felizmente no se había alejado mucho del lugar donde dejó su máquina. Cuando llegó donde estaba su máquina, se puso en posición de querer vomitar. Pero justo en ese momento, como estaba ya casi en una vía principal, un minero pasó por allí y lo vio. Se acercó a él, le preguntó si estaba bien, y el operador de la máquina le dijo que no estaba bien, que sentía vómitos. Lo acompañó un buen rato el minero que lo encontró, y poco a poco se le pasó el mareo y la gana de vomitar al operador, hasta que se sintió ya bien, pero sí estaba muy asustado, y le contó a este compañero lo que le había pasado, y el compañero le dijo que ya no vuelve a entrar a ese lugar, que agarre su máquina y se vaya mejor a trabajar a las vías principales, a lo de siempre, que se aleje de aquí. El operador, ya repuesto,
Se fue y siguió trabajando, un poco bastante asustado. Al día siguiente, el que me contó sobre esta historia fue el trabajador que lo encontró. Y una semana después yo lo encontré al operador y me contó la historia tal y como se las estoy contando, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a él. Felizmente no se alejó mucho para irse a descansar, porque probablemente le hubiera dado la gana de vomitar, hubiera caído al piso y bueno, quién sabe lo que le hubiera pasado. Bien, y ahora le voy a contar mi experiencia propia, mi experiencia paranormal. Lo extraño de esta experiencia, mis experiencias mías generalmente han sido en estado de sueño dentro de las minas. Unos sueños muy reales que ya seguramente muchos de ustedes ya los han visto y escuchado en los videos de mi canal. Pero en este caso estaba yo totalmente despierto y no era turno noche, cosa rara, porque generalmente en una mina los eventos paranormales casi todos es en turno noche. Era turno día, estaba yo despierto y estaba acompañado de otra persona. Es decir, no solamente fui yo el único testigo del hecho, sino también hubo otra persona conmigo. Y la situación fue la siguiente. Esto ocurrió en una mina en el centro del Perú, en un lugar llamado Morococha. En este lugar es un lugar netamente minero, donde hay varias minas, y en una de estas empresas mineras trabajé un tiempo. Yo era relativamente nuevo, tendría recién 2-3 meses, y bueno, quería conocer la mina. Yo, para conocer una mina, mi método mío es bajar a la mina, pero con unos planos topográficos. A medida que voy caminando en la mina y voy viendo las instalaciones y la infraestructura, también la voy viendo en el plano, y así me la grabo fácilmente la mina por dentro. Me sirve mucho para mí. Ese es mi estilo, mi método como ingeniero que soy, ¿no? Y un día quería ir a conocer a unas labores antiguas, a unas zonas bien antiguas de la mina, que ya no estaban siendo explotadas, ya estaban abandonadas. Pero quería conocerlas porque de alguna manera estaban conectadas por un largo camino con la mina principal, que sí estaba en explotación. Así que quería ir a conocerlas. Estaban como unos 5 kilómetros lejos este lugar, esta mina ya antigua y abandonada. Así que nos fuimos caminando por una vía principal. Pero yo para esto me fui con unos planos topográficos, y como yo era nuevo, no conocía, y estos lugares antiguos no puedes ir solo, le pedí a un trabajador minero joven que tenía unos 3 años recién en la mina, y me dijo: está bien, ingeniero, vamos, me dijo. Él tampoco no conocía la zona. Y nos fuimos con los planos. Con los planos es imposible que te pierdas. Si son unos planos bien hechos, topográficos muy bien hechos, uno no se pierde. Y nos fuimos. Caminamos los 5 kilómetros, comenzamos a andar por toda esa zona antigua, comencé a conocerla, comencé a verlas en el plano, apuntaba en el plano cualquier detalle importante y así iba conociéndola hasta que llegamos a un lugar, ya después de unas 3 horas de caminar, a un lugar donde había un cruce. Uno llegaba a ese cruce, torcía hacia la derecha y se encontraba con un ingreso a un lugar antiguo. Pero este ingreso estaba totalmente prohibido, el ingreso, y estaba con unos barrotes de fierro para que nadie pudiera ingresar, como a modo de seguridad, porque capaz que adentro ya habían derrumbes o incluso presencia de gases venenosos o falta de oxígeno. Entonces habían puesto unos barrotes ahí y nadie podía ingresar. Bien, hasta ahí llegamos yo y el joven minero. Ahí me paré, quise ver en el plano, igual quise visualizarlo, cómo puede ser que sea adentro este lugar antiguo. Obviamente no teníamos para nada la idea de entrar allí, porque no podíamos, porque estaba abarrotado, y en segundo lugar porque era peligroso entrar a ese lugar antiguo. Podía accidentarnos y ocasionar de repente un accidente fatal.
Pero abrí ahí como descansando el plano. Me senté con él en un lugar ahí. Comenzamos a ver el plano y a conversar sobre el lugar y le mostraba a él también el plano en donde estábamos, también para que él se guíe. Y estábamos conversando, y en eso, a medida que yo le conversaba y yo le hablaba, escuchaba como un chillido de un ave. Era como un chillido de un loro o algo así, de esos loros grandes. Era un chillido, pero era como de un ave grande. Pero yo no le prestaba atención porque yo le seguía conversando a él, hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando y me callé. Dejé de hablar y automáticamente y automáticamente el chillido de esta ave cesó, finalizó. Yo lo miré a él y él me dijo: ingeniero, ¿escuchó lo que yo escuché? Yo le dije: sí, era un ave, ¿no? Sí, ingeniero, allá adentro. Y salía de adentro el chillido, salía de adentro del lugar donde nosotros estábamos parados, de ese lugar que era inaccesible, pero ni siquiera venía de muy lejos, sino que venía de ahí cerca, como unos 50 o 40 metros de donde nosotros estábamos. Era muy cerca el chillido. Y me dijo: sí, ingeniero, yo también lo escucho. Ah, bueno, qué raro, capaz que hemos escuchado algo, de repente ha sido, no sé, un viento de algún lado, le dije, porque a veces el viento también origina un soplido así, ¿no? Y bueno, seguimos conversando, seguimos viendo el plano, conversando, y en eso que estamos conversando, nuevamente el chillido fuerte. Pero ahí me di cuenta pues que no era un soplo de aire, era un chillido potente y fuerte de un ave. Pero cuando estábamos conversando empezó a chillar. Yo le dije a él que se callara, y nos callamos la boca los dos, dejamos de hablar, y automáticamente el chillido también dejó de hacer ruido. Nos paramos, apuntémoslo la lámpara, le dije, hacia ese lugar donde viene el chillido. Apuntamos la lámpara, pero no veíamos nada, era muy oscuro también. Y no tenía mi linterna potente, y justo ese día tampoco no la tenía conmigo. Y lo vi al joven minero, y lo vi bien pálido y blanco, y como que comenzaba a temblar un poco y a hablar ya entrecortado. Entonces yo le dije que se calmara, le dije: cálmate, no te preocupes, estás acá conmigo. Yo no tenía absolutamente ningún miedo, más bien me daba mucha curiosidad, y apuntaba a ese lugar con la lámpara para ver qué cosa era, quería verlo, pero no tenía miedo. Pero yo lo vi muy asustado, comenzó a ponerse muy pálido y me dijo: vámonos de acá, ingeniero. Y en ese momento sentí temor, pero ¿saben de qué sentí temor? Sentí temor de que él se desmayara, porque imagínense esta escena, en un lugar donde está ocurriendo un evento paranormal, en un lugar muy antiguo, muy alejado, estamos hablando de 4 o 5 kilómetros lejos, y el joven trabajador tendría su 1,75 m de estatura y era robusto. O sea, imagínense, desmayado ahí, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo podía sacarlo de ahí? Y con toda esa situación paranormal. Entonces eso fue lo que sí me dio un poco de temor. Entonces yo lo agarré y le dije: tranquilo, mira, tranquilo, estás acá conmigo, no va a pasar nada, ahorita nos vamos, ¿ok? Ya, ingeniero, vámonos, me dijo. Salimos de ahí, comenzamos a caminar ya alejándonos del lugar unos 50 metros, y nuevamente el chillido más potente todavía. En ese momento nos vimos los dos, y yo ya no quise tampoco mirar para atrás. Comenzamos a correr hasta encontrar... Comenzamos a correr unos 2-3 kilómetros hasta llegar a un lugar bien seguro ya, y seguimos ya caminando, ¿no? Él bastante asustado, pero yo creo que si no hubiera estado acompañado de mí, yo creo que de repente hasta se hubiese desmayado. Yo creo que un poco de valor tuvo cuando vio que yo no tenía miedo de nada, y más bien... un detalle, en el lugar de los hechos, cuando vi que él estaba muy nervioso y se puso blanco, yo miré hacia el lugar donde venían los chillidos, y con voz muy, muy, pero muy potente, porque tengo una voz muy fuerte, grité insultando con palabras que no puedo reproducir acá
a ese animal, ente o lo que sea que estaba haciendo ese chillido. ¿Ya? Entonces eso también lo calmó un poco al minero cuando vio todo eso. Bueno, al final salimos de la mina, nos fuimos a almorzar en superficie. Ya él no bajó en la mina en la tarde, pero al día siguiente siguió trabajando normal en la mina, ¿no? Pero ya pero sí estuvo bastante asustado y le contó a todos sus compañeros el evento paranormal que habíamos tenido los dos, ¿no? En pleno día, en un lugar muy lejano de la mina, ¿no? Donde es imposible que haya un animal ahí, pues, y en esas condiciones ahí de vida pueda vivir, ¿no? Así que esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, lo que les quiero decir en conjunto, el mensaje de todo esto, según los mineros viejos, es que estos animales son el ente, las almas de mineros que han muerto dentro de la mina, que se presentan en forma de animal por algún motivo. No se sabe por qué. Pero cuando te ven, ellos quieren volver a la vida. Entonces vienen hacia ti para quererse meter dentro de tu cuerpo. No lo logran, te atraviesan nada más. Pero cada vez que intentan meterse dentro de ti y te atraviesan, es donde uno vomita. Entonces, cada vez que intentan meterse y te atraviesan, vomitas, porque ellos intentan a cada rato entrar a tu cuerpo, vomitas hasta fallecer. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Este ha sido el especial sobre los animales dentro de la mina. Muchas gracias y conmigo hasta la próxima. Bendiciones.